Hoy es diciembre 8, 2024 y estamos aquí reunidos en nuestra iglesia, Asamblea de Oración, localizada aquí en 2474 Randolph Street, en la ciudad de Huntington Park, California. Código postal es 90255. También si usted ha sido bendecido por los sermones que hemos puesto aquí en esta iglesia, si tiene ese deseo en su corazón de dar una donación, una ofrenda, lo puede hacer por medio de Zelle. El número es 323-581-8662. Aquí en nuestra iglesia tenemos nuestros servicios a las 10:30. Tenemos sana doctrina. A las 11 tenemos nuestro servicio general. Y ahí tenemos, en ese tiempo tenemos clases para los niños y para los jóvenes. Y a las 4 de la tarde tenemos nuestro servicio también. Este es el servicio de las 4 de la tarde. Esperamos verlos aquí un día para adorar al Señor juntos. Hemos estado en el libro de Hechos ya por 3 meses y me ha disfrutado mucho estudiando este libro. Y pues como hombre de Dios con muchos fracasos y decepciones, puedo recobrar ánimo y esperanza leyendo y estudiando este libro, versículo por versículo. Y oro y espero también de que la iglesia sea edificada también. El libro de Hechos tiene 28 capítulos y nos encontramos casi a los finales del capítulo 4. Les recuerdo que este libro fue escrito por el evangelista, médico y colaborador de Pablo, el varón Lucas. El Evangelio según Lucas fue el primer volumen que escribió, y Hechos es la continuación de su relato, de los acontecimientos relacionados con Cristo y su obra redentora, había perdido. Y sabemos que Lucas escribió ambas obras porque Lucas se identifica por las primeras palabras que escribió en ambas obras. Se dirige a la misma persona, al tal Teófilo. Y Teófilo es un nombre de origen griego que significa amante de Dios. Amante de Dios. También amor de Dios y amado por Dios. Y hace referencia a su tratado anterior. Eso lo encontramos en Hechos 1:1, de tal manera que se identifica como su autor, Lucas. Y así como él investigó la persona de Jesús y sus obras, así él investigó las obras que hizo el Espíritu Santo por medio de los apóstoles del Señor Jesucristo. Después que el Señor se ascendió, él dejó a su iglesia para llevar a cabo la misión, por la gran comisión que les dio, de ir a ser discípulos a todas las naciones. Y miramos de que Lucas, él escribe el Evangelio según Lucas, pero en esta obra de Hechos, esta obra fue más aventurera, porque él fue en unas misiones con Pablo también. Él no solo escribió e hizo su investigación, pero él también estaba en muchas de las misiones que Pablo hizo. Y por la gracia de Dios, eso lo vamos a ver en más detalles en unos meses venideros. Y nos encontramos aquí en este capítulo 4. Vemos que las autoridades del templo tiran a Pedro y a Juan en la cárcel por haber enseñado y predicado en el nombre de Jesucristo de Nazaret, y que por el mismo nombre sanaron al hombre cojo de nacimiento. Los líderes religiosos, los saduceos, que forman el magistrado del templo, que se llama el Sanedrín, se reúnen para juzgar a Pedro y a Juan. Este es el mismo concilio que condenó a Jesús a muerte. Y los líderes preguntan a estos apóstoles, ¿cómo fue que sanaron a este hombre? ¿Cómo fue sanado este hombre? ¿En el nombre de quién sanaron a este hombre? Y Pedro les dice rápido que en el nombre de Jesucristo, a quien crucificaron. Pero también los acusa de ser los edificadores, como vimos la semana pasada, que rechazaron la piedra preciosa.
el cimiento estable en la cual que todos que creen en él no serán avergonzados. Y aunque ustedes lo mataron, les dice Pedro, este Jesús ha venido a ser la cabeza del ángulo, cuando Dios lo resucitó de entre los muertos. Y les dice Pedro ahí en el capítulo 4, versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Eso excluye a los macabeos, sus héroes, ¿verdad? Y esto también excluye su amada, apreciada autoridad. Excluye las tradiciones de los hombres. Solo podemos ser salvos por ese nombre del Señor Jesucristo. Y la salvación física, mental y aún más importante del alma, solo se puede encontrar en el nombre del Señor Jesús. Y estaban maravillados del valor el denuedo que tenían estos hombres. No solo porque se les decía que la salvación venía exclusivamente por medio de Jesús, sino también porque se les acusaba de ser culpables de matar al anticipado Mesías. Y miramos la semana pasada el denuedo que Dios provee. La Escritura nos dice que cuando Pedro les respondió, él estaba lleno del Espíritu Santo. Y vieron el denuedo que estos hombres sin letras, acuérdense que ellos no eran educados, ¿verdad? En las escuelas, en los seminarios. Hombres sin letras, sin ninguna educación extensiva. Ellos tenían esa confianza cuando hablaban, tenían una valentía para predicar a Jesús y la resurrección. Y para que ustedes entiendan, mis hermanos, un poquito más, qué grave es esta ofensa de parte de los apóstoles, supuestamente esta ofensa. Esto fuera como si un predicador viniera aquí y comenzara a predicar el evangelio de la prosperidad. Eso no pasaría aquí. No lo vamos a permitir, ¿verdad? Pastor no lo va a permitir y el liderazgo aquí de Asamblea de Adoración no lo va a permitir. Porque sabemos que es el evangelio falso. Y así es la misma situación que se encuentran estos apóstoles, pero a lo contrario, ellos están predicando a Jesucristo, están predicando el evangelio. Pero los saduceos ponen un alto a eso, y porque ellos no creen en un Mesías venidero y no creen en la resurrección. Y por eso tiran a estos hombres en la cárcel. Y vemos que el denuedo, podemos ver que el denuedo que predica el único evangelio de la Escritura es el denuedo que Dios provee. Ese es el verdadero denuedo. Cuando Dios provee, cuando el varón, el predicador, el pastor está predicando el evangelio conforme a las Escrituras. Ahí miramos el denuedo que Dios provee. Y el hombre cojo estaba ahí con los apóstoles, parado sobre sus propios pies, por su propia fuerza. Y dice la palabra en el versículo 14, no podían decir nada en contra. Miramos ese punto la semana pasada. No podían decir nada contra este milagro, contra la obra que Jesús hizo por medio de sus apóstoles. Pero eso no los paró a estos malvados, estos enemigos de Cristo. No pararon de poner un alto, tratar de parar la divulgación del evangelio. Sacan a los apóstoles del cuarto y se reúnen, y estos principales sacerdotes y ancianos comienzan a formar un plan. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con estos hombres? Y aunque la evidencia estaba ahí en sus caras, y todos los que estaban ahí en Jerusalén, dice la palabra, que estos hombres habían sanado al cojo en el nombre de Jesús, esos hombres los amenazan. Y les dicen de que en ninguna manera enseñaran ni predicaran en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan, llenos del Espíritu Santo, ¿qué les respondieron? Les dicen, juzguen entre ustedes. ¿Qué conviene más? ¿Obedecer a Dios o a ustedes? Porque no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Ese es el lema, ¿verdad? Ese es el llanto de todo cristiano. Debemos de decir de que no podemos parar de hablar de lo que hemos visto y oído, la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y claro, sin tener razón para castigarlos, ¿qué hicieron?
los dejaron ir. Viendo la gente que fue testigo de la sanación de este hombre de 40 años, alabando a Dios por el milagro, liberaron a Pedro y a Juan. Y hoy vamos a ver la reacción de los apóstoles y de la iglesia ante esta severa advertencia de parte del Sanedrín y la inminente persecución de parte del Sanedrín que va a caer sobre la iglesia. Y hoy en esta tarde vamos a estar aquí en Hechos capítulo 4 del 23 al 31. Vamos a leer esto juntos, mis hermanos, Hechos 4, 23, 31, y vamos a ver la reacción de los apóstoles y de la iglesia mientras se enfrentan esta persecución de parte de los judíos. Un amén cuando lo tengan, mis hermanos. Amén. Así lee la palabra infalible del Dios viviente. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Dios, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por la boca de David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Amén. Oremos. Padre, venimos, Señor, en el nombre de Jesús, anticipando, Señor, lo que tú tienes para nosotros en tu palabra. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que me quites el camino, Señor, y que tú, oh Dios, seas glorificado en esta tarde, que tú puedas alimentar a tus santos con tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Se pueden sentar, mis hermanos? He titulado este sermón El ejemplo para la iglesia moderna. El ejemplo para la iglesia moderna. Y les quiero decir de que este mensaje es más para la iglesia. Este no va a ser un mensaje tan evangelista, ¿verdad? O, ¿cómo se dice? Para evangelizar, sino es un mensaje para la iglesia que se titula El ejemplo para la iglesia moderna. Y vamos a ver 3 puntos. El ejemplo en la adoración. El ejemplo en la adoración es el primer punto. El segundo punto es el ejemplo en cómo orar. Ese es el segundo punto. El tercer punto es el ejemplo en qué pedir. Y la razón por este título, mis hermanos, es que porque la iglesia moderna es una triste sombra y débil cáscara de lo que la iglesia primitiva era. Hay un analfabetismo bíblico que sigue presente en la iglesia moderna. Buscamos el confort y la aprobación del mundo, y eso causa una tibieza, ¿verdad? Ya sabemos lo que dice el Señor de la tibieza, ¿verdad? El Apocalipsis 3:16. Pero cuando eres tibio, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Cuando no hay visión para el futuro, vamos a encontrarnos tibios. ¿Y por qué, hermano Alex? ¿Por qué dice esto, hermano Alex? Se puede hacer la pregunta.
Pues es por la falta del discipulado en la iglesia y en los hogares, con nuestras esposas, nuestros hijos, y lo que también conduce a la feminidad de los hombres en la iglesia moderna, que están demasiado ocupados consigo mismos para defender la justicia bíblica que Dios nos manda a defender, y ser esos hombres de Dios con un denuedo para estudiar, enseñar y aplicar la palabra de Dios en nuestra vida. La iglesia moderna ha rechazado la gran importancia de la comunión de los santos, la consistente congregación de los creyentes juntos en la casa del Señor, juntos en armonía. Hebreos 10:25 nos recuerda de esto, nos dice Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Puede decir ser cristiano sin asistir a una iglesia? ¿O asistir en vez en cuando? ¿Y ser cristiano? Pues en esos días que vivimos, ¿verdad? Un varón puede decir que se identifica como una mujer. No quiere decir que es verdad. No, pero hay muchos que dicen que sí. Eso es otro síntoma de la iglesia moderna, que se prefiere sintonizar por medio de Facebook y de Zoom y de YouTube. Y eso lo podemos usar, ¿verdad? Si no podemos ir al servicio, si estamos enfermos, ¿verdad? Nuestra querida hermana Esperanza, me imagino que ella se sintonizó. En una manera está bien, ¿verdad? Esta tecnología que tenemos. Pero algunos ya no se congregan. Eso no es lo mismo como congregarse. Solo sintonizarse por medio de su teléfono, de su pantalla. Y hoy vamos a estudiar la importancia que los apóstoles nos dejaron a nosotros, a la congregación, la importancia, la gran importancia de congregarse y tener la comunión con los santos. Mira el versículo 23. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Después de pasar una noche en la cárcel y ser amenazados de parte del Sanedrín por el miedo que tenían estos hombres de causar una protesta o una inquietud de parte del pueblo. Porque acuérdense de que todos estaban glorificando a Dios por el milagro que se hizo. Y sin poder decir algo en contra, dejaron ir a Pedro y a Juan. ¿Y qué es lo primero que hacen estos hombres? El 23, y puestos en libertad, vinieron a los suyos. Los suyos en plural. Y vinieron a los suyos, fueron donde estaban reunidos los cristianos, los creyentes, estaban juntos. ¿Verdad? El COVID hizo un deservicio a la iglesia. Fue una bendición, ¿verdad?, de poder usar la tecnología que tenemos, que todavía nos pudimos sintonizar. Había una incertidumbre, se puede decir, no sabíamos qué iba a pasar y todavía podemos oír la palabra de Dios. Pero ese tiempo ya pasó. Pero lo que hizo esta situación del COVID y que la gente podía sintonizarse es de que apartó a unas cabras que ya no se quisieron congregar, buscaron cualquier excusa para ya no venir a la iglesia y ya no vienen. Nunca, hermanos y hermanas, pensemos de que es igual estar en la casa sintonizándose y no estar aquí en la iglesia. Nunca piense que eso es igual, porque no lo es. Para tener comunión con los santos, debemos estar juntos. El verdadero cristiano quiere estar con la iglesia. Y si no tiene ese deseo, pues quizás no es. Quizás no es cristiano o quizás está viviendo en pecado. Y sí, la altivez es pecado. ¿Por qué digo eso? Pues hay gente que dice que no quiere estar con los hipócritas, ¿verdad? Que todos somos ¿cómo se dice? Exacto.
Esa es altivez. No se quieren juntar con los que admiten que son pecadores y que necesitan al Salvador Jesucristo. Y estar con su pueblo. Cada uno de nosotros anhelamos estar con nuestros hermanos y hermanas. Yo sé que cuando nos estamos alistando en las mañanas, ¿verdad? Quizás con un poco de sueño, pero yo sé que estamos gozosos, que vamos a la casa del Señor. Y si le damos el beneficio de la duda a esta gente, tal persona que dice que no se puede, no es necesario congregarse, hay que decir que están en la ignorancia, ¿verdad? Pero la comunión de los santos es esencial. Y mire lo que Pedro y Juan hicieron. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Pedro y Juan, siendo apóstoles, los líderes de la iglesia, querían estar con los hermanos. No se creían más que los demás, porque eran los apóstoles. No, vámonos para acá. No, ellos querían estar con los hermanos. Y después de ser perseguidos, van directo con los hermanos para decirles todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Estaban desahogando y a la vez advirtiendo a los demás de lo que pasó y qué pudiera pasar por esa amenaza que está pendiente, ¿verdad? Mire el ejemplo que nos deja la iglesia primitiva. Porque no solo se trata de solamente unirse en un edificio, ¿verdad? Porque también debemos dejar esa mentalidad de que pues voy a cumplir con mi deber. Tenemos que tener ese deseo para unirnos con la iglesia, porque hay razones para unirnos. Una de ellas nos lleva a nuestro primer punto, que es la iglesia nos deja el ejemplo en la adoración. El primer punto, el ejemplo en la adoración. Después de decirle todo lo que pasó, ¿verdad? Ahí está Pedro y Juan y le dice a todos los hermanos, cuando llegamos al templo, ahí estaba el cojo, ese cojo, ustedes ya saben, el que siempre está ahí a la puerta hermosa, y lo sanamos en el nombre de Jesús y comenzamos a predicar y los arrestaron. Y después fuimos ahí enfrente del Sanedrín y nos amenazaron de que no podemos predicar en el nombre de Jesús. Pero nosotros les dijimos que ellos juzguen. ¿A quién le vamos a obedecer? ¿A Dios o a ellos? Porque no podemos parar de predicar lo que hemos visto y oído. Pero note, yo me imagino que los cristianos que estaban ahí dijeron, wow, estos apóstoles están fuertes. Wow. Sabiendo que qué gran autoridad tiene el Sanedrín. Y mirando a estos hombres, ¿verdad? Que son parte de ellos, que se pararon enfrente de esta autoridad. Y los reprendió y los acusó de ser los que crucificaron al Señor Jesucristo. Pero noten que no alzaron a los apóstoles en sus hombros y no los llevaron a las calles celebrándolos por todos lados. Mire lo que hacen en el 24. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. El relato y la historia de Pedro y Juan no los causó a gloriar a los apóstoles, sino los lleva a adorar a Dios. En la iglesia moderna se exalta al hombre. Muchas veces se exalta al predicador o al pastor por los dones que Dios le ha dado. Y en 1 Corintios miramos de que Pablo nos dice de que no nos debemos de jactar en 1 Corintios 4:7. 1 Corintios 4:7 dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Quizás podemos decir, pues, yo no me jacto, la gente me gloria. Pues nos queda decirle que a Dios sea la gloria. Porque si usted es un hombre que toda la gente lo
lo exalta y lo celebra y la gente lo sigue haciendo. Es su culpa por no poner un alto a eso. Y dirigir esa adoración o esa exaltación a Dios, porque Él fue el que le dio ese don. Y por eso nos reunimos nosotros. ¿Para qué? Para adorar a Dios y no para adorar al hombre. El 24 dice, y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. Dijeron, soberano Dios, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Vemos el ejemplo que la iglesia primitiva nos deja. No se enfoca en el hombre, sino en Dios, que les dio el denuedo y sabiduría para contestarle al Sanedrín. Y que por la gracia de Dios no quedaron en la cárcel los apóstoles. Debemos de congregarnos para adorar a Dios. Y note aquí, soberano Señor, le dice aquí la iglesia a Dios. Y soberano Señor aquí significa, se dice en griego, déspotas. Déspotas. Y es una palabra fuerte porque eso es para un amo, ¿verdad? Pero esa palabra se usa aquí para probar que Dios tiene el control absoluto sobre su creación. Lo adoran como creador, lo adoran como soberano Señor. Lo adoran como creador. Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y con este enfoque que está en Dios, que Dios es soberano con control absoluto sobre su creación y que Él es el creador de todo lo que existe, ellos iban a poder enfrentar la persecución. ¿Cómo no lo van a poder hacer? Su Padre Celestial es el creador de todo lo que vemos y es soberano, Señor, con control absoluto sobre todo lo que pasa en nuestras vidas. Nosotros tenemos esa ventaja, esa esperanza, hermano y hermana, de que el Dios que creó, que formó todo esto bello, de la nada, Él importa su vida. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de Él? Pero el Señor se acuerda de sus hijos y de sus hijas y no nos deja. Él está con nosotros. Y por eso esos apóstoles pueden enfrentar la persecución. Vemos que no solo se trata de unirnos en un edificio como un club, de que pues no tengo nada que hacer el domingo, voy para la iglesia, ¿verdad? Hay un propósito venimos aquí para hablar de las maravillas de Dios, lo que Él ha hecho en nuestras vidas y adorar a Dios por ello. También hay otro propósito porque nos congregamos para orar a Dios. Y aquí la iglesia primitiva le da el ejemplo a la iglesia moderna en cómo orar. Y le voy a dar una clave. Es orar conforme a su palabra. Mire, aquí está el segundo punto. El ejemplo en cómo orar. Versículo 25. Vemos que el servicio debe de estar enfocado en Dios. Los unimos para alabar al Señor. Y si tenemos el mismo enfoque en el Señor y estamos enfocados en el Señor, adorando al Señor, vamos a estar en el mismo sentir, en el mismo espíritu, con ese mismo ánimo. Pero si estamos pensando en el hombre o pensando en otras cosas, ahí va a haber división. No va a haber paz, no va a haber comunión. Cuando quitamos el enfoque en otro lugar y no en Dios, no va a haber ahí una unión, va a haber división. Y también va a venir gente, mis hermanos, con diferentes gustos de la música, ¿verdad? Van a venir gente aquí y van a decir, estos son de los tiempos antiguos, cantando estos himnos, ¿verdad? ¿Dónde está toda la música? ¿Dónde están estos que bailan, verdad? No es pecado, pero digo, no lo tenemos aquí. Diferentes gustos de música, los colores en la pared, en los muebles.
Y esa gente no le gusta y se va. Por esas razones, se van. Y eso es porque vienen y el enfoque no está en Dios. Están en otras cosas. Primero, mis hermanos, es la palabra de Dios. Venimos a oír la palabra de Dios. Eso es lo que une al pueblo de Dios. Si venimos con esa intención que queremos oír de la palabra de Dios, eso nos va a unir a nosotros. Y tengo aquí una cita del famoso príncipe de los predicadores, a Charles Spurgeon, que dijo así: nos reunimos a la iglesia a adorar a Dios y alimentar a las ovejas, no a entretener a las cabras. Nos reunimos para adorar a Dios y alimentar a las ovejas, no para entretener a las cabras. Si Dios salva a una alma por la predicación, va a ser por medio de la predicación. La gente no se debe de quedar aquí por lo que miran, sino si es la palabra de Dios, si el evangelio está siendo predicado. Y miren el ejemplo que nos deja la iglesia primitiva, cómo debemos de orar. El 24. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Dios, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. El 25. Que por boca de David, tu siervo, dijiste. Noten de que ellos están citando las palabras de Dios a Dios. ¿Por qué se amotinan las gentes? Se reunieron los reyes de la tierra. Y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Están orando la palabra de Dios a Dios. Esto nos da una clave a nosotros en cómo podemos orar. Orar la palabra de Dios a Dios. No que se le ha olvidado al Señor, ¿verdad? Su propia palabra. Pero cuando oramos la palabra de Dios a Dios, estamos orando conforme su voluntad. Y lo que miramos aquí también, que ellos están orando y están citando escritura. Ellos están citando el Salmo 2. Esa porción que miramos aquí, 25-26, es el Salmo 2, versículos 1 al 2. Y este es un salmo mesiánico, como miramos el 118 la semana pasada. Este es un salmo cristiano, hablando de Cristo. El Salmo 2, versículo 2. Y yo estaba leyendo ese capítulo y quiero que lo leamos juntos. Salmo 2. Porque no solo podía agarrar una porción, porque todo va en acuerdo con lo que estamos estudiando. Salmo capítulo 2. Son 12 versículos breves. Así lee la palabra del Dios viviente. Salmo 2, versículo 1. ¿Por qué se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos. Note que está hablando del futuro. Contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servir a Jehová con temor
y alegraos con temblor. Honrar al Hijo para que no se enoje y perezqueráis, ¿cómo se dice? Perezqueráis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Miramos que estos apóstoles, la iglesia está orando. Y miramos de que yo me imagino que estaban orando como oramos aquí nosotros. O nosotros oramos como ellos oraron, de que alguien está dirigiendo, ¿verdad? Y los demás estamos orando. Y se citó esta cita, hablando del ungido y que los pueblos están contra él. Pero miramos que qué precisa y significativa es esta referencia a lo que acaban de experimentar estos apóstoles. Y lo leímos y miramos de que es muy revelante. Y eso es lo que debemos hacer nosotros, es poder ir a la Escritura y orar y aplicar la palabra en nuestras vidas. Porque todos estamos pasando por tribulaciones, problemas, argumentos. Pero la palabra, mis hermanos, usted va a encontrar consolación en la palabra de Dios. Un consuelo que el mundo no se lo puede dar. Y miramos de que aquí la iglesia está orando juntos a Dios y está orando su palabra. Y lo interesante es de que ahora la iglesia moderna quiere ser como la iglesia primitiva. Pero su enfoque es en los milagros, en los señales, en los títulos de apóstol. Pero el énfasis que miramos en las Escrituras es el gran valor que le ponen a la oración, a unirse con los hermanos, a congregarse y adorar a Dios, que Él es el soberano Señor, y también orar conforme a su voluntad, como iglesia. Si quiere ser usted una iglesia primitiva, esto es lo que debemos hacer. Esa es la meta. La adoración y oración corporal del cuerpo de Cristo. Los santos reunidos, orando juntos. ¡Qué bendición! Y el 27, aquí regresando a Hechos 4, 27, dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús. Note, están aplicando la palabra de Dios. Por eso citaron ese versículo. A quien ungiste. Acuérdese que Cristo es el ungido. Cristos es griego para ungido. Cristos. Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Note qué revelante es esta cita aquí. Y note la interpretación que los apóstoles le están dando a este Salmo 2. Se lo están aplicando a Jesús, que Él es el ungido. Y que Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, que ellos son la gente que se amontinaban, ¿verdad? Y los pueblos piensan cosas vanas. Esta es la interpretación que esta iglesia o los apóstoles están dando a esa escritura. Dice que leímos también ahí en el Salmo 2, donde dice ahí, se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Nos enseña a orar y usar las escrituras y aplicar lo que leemos a nuestras vidas. Miramos de que estos hombres, los gentiles, ¿verdad? Herodes y Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel, estos son los que se juntaron como uno en contra del Señor y su Cristo. La importancia es, mis hermanos, de que debemos de estar en las Escrituras. Y usarlas en cualquier situación en que nos encontremos. Pero, ¿cómo lo va a hacer la iglesia moderna si cuando se trata de la palabra de Dios es analfabeta? Según un estudio de Lifeway Research, en el año 2019, 32%
32% de los feligreses protestantes leen la Biblia todos los días. En el 2019 se hizo este estudio de Lifeway Research y ellos dicen de que 32% de los feligreses protestantes que dicen que van a la iglesia, que se congregan, que son cristianos, 32% de ellos leen la palabra todos los días. 27% unas cuantas veces a la semana. Un día sí, 2 días no. El 12% una vez a la semana. Y el 11% unas cuantas veces al mes. Les amonesto y les pregunto, y contéstese a usted mismo, ¿en qué porcentaje se encuentra usted? Es un desafío para cada uno de nosotros. Que el Señor nos ayude a leer la palabra de Dios cada día. Si usted come todos los días, coma de la palabra de Dios. Es importante para nuestras vidas. El 28 dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¿Quieres saber qué significa soberanía? Este versículo aquí. Para hacer cuanto tu mano, ese es el soberano Señor, tu mano, todo está en las manos de Dios. ¿Cuántas veces oramos y decimos esa frase? Todo está en las manos del Señor. Hay que dejarlo todo en las manos del Señor. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Aquí, en este versículo 28, miramos la definición. ¿Qué significa la soberanía? Y el 24 dice, soberano, Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Dios no solo es el creador que hizo todas las cosas y después se fue. Hay que decir ustedes, ¿verdad? Ya les di todo, disfruten, bye. No me llamen. Pero Él es soberano sobre todas las cosas. Creador y soberano Señor. Y aquí en Hechos también miramos, estos pasajes se usan para enseñar esa doctrina del determinismo, de que todo Dios ha determinado. Y en Hechos 2, 22, 23, solo lo pueden notar, y voy a leer el 23 nomás, pero Hechos 2, 22, 23, ahí está también la doctrina del determinismo, determinism. 23, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuos, crucificándole. Note que Dios está completamente en control. Amén. Nada cacha al Señor por sorpresa. Por eso debemos de orar y tener esa confianza que sí, nuestro Dios es un Dios santo, justo, y es un Dios de amor que nos ama a nosotros. Y si todo está en sus manos, su vida está en sus manos, todo va a aprovechar para lo bueno. Tenga esa fe y esa confianza. Nos queda a nosotros ser pacientes. Que el Señor nos dé paciencia, porque eso es lo más duro, esperar. Esperar la manifestación de esa bendición. Pero téngalo por seguro que el Señor está obrando. Él no duerme. El último punto, el ejemplo en qué pedir. El versículo 29. El ejemplo en qué pedir. Versículo 29 dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Amén. Dios es nuestro Padre. Y a Él podemos ir con todo, hasta nuestras quejas. Y muchas de las veces solo eso le llevamos, puras quejas.
Yo me acuerdo que cuando yo no tengo un hermano mayor, ¿verdad? Yo soy el mayor. Pero cuando le pegaba a mi hermana o a mi hermanito, ¿verdad? Ellos corrían de mi papá y le decían, a mí me está pegando, él me está pegando. Y aquí yo me imagino de que, ¿verdad? Estos hermanos con ese deseo, sabiendo de que Dios es su Padre. Le dice aquí el 29, y ahora, Señor, mira sus amenazas. Y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Señor, tú sabes todas las cosas. Tú puedes ver todas las cosas. Mira sus amenazas, Señor. Pelea por mí. Tú peleas mis batallas. El Salmo 21, 1 y 2. Salmo 1, 21, 1, 2. Dice, Jehová es tu guardador. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Otra vez miramos esa relación. Qué grande Dios es. De que no solo se enfoca en las grandes cosas, que la luna esté ahí, que el sol esté allá, pero que al mismo tiempo que nosotros podemos ser socorrados por este Dios. Y que Él nos socorra. El socorro viene de Jehová. Él es nuestro Padre. Y se puede hacer uno la pregunta, ¿verdad? Preguntarle a alguien, ¿quién es tu Padre? ¿Tu Padre quién es? Porque mi Padre es Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Hasta le podemos decir, tu Padre hasta puede ser el presidente, no es mejor que mi Dios. No es mejor que mi Padre. Y eso es literal, porque miramos esta situación, ¿verdad? Con este presidente, no sé si han visto eso en las noticias, de que este presidente perdonó a su hijo. Lo perdonó, ¿verdad? Lo excusó de todos los crímenes que él había cometido. Aunque, ¿verdad? Este presidente tenía la autoridad de hacer eso, no fue justo lo que hizo. Y su conciencia no le va a dejar de paz. Porque aunque sea su hijo, lo que él hizo fue injusto. Y todo el mundo le está diciendo que es injusto. Y sí, uno puede decir, pues, él es un padre amoroso. Pero él sabe lo que hizo es injusto. Y tiene una conciencia que lo va a condenar. Y esta situación no se puede comparar con nuestro Padre, ¿verdad? Porque Él nos ha perdonado a nosotros, ¿verdad? Pero no se puede comparar con la relación que Dios Padre tiene con su Hijo unigénito. Porque Cristo era perfecto. Él no cometió ningún crimen. Él no cometió ningún pecado. Y murió como un sacrificio para el beneficio de su pueblo. Porque hay gente que está haciendo comentarios, ¿verdad? Tratando de comparar esta situación con Dios. Y no se pueden comparar. Porque Cristo fue un sacrificio perfecto. Amén. Y este hombre solo fue liberado culpable, sin pagar los crímenes que cometió. Pero el Señor fue el sacrificio para el beneficio de nosotros, pobres pecadores, que podemos encontrar el perdón en Él por su sangre preciosa. Y miramos aquí que la iglesia está orando. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Y noten cómo están orando. No oran solo para sanaciones o trabajos. Y está bien orar por esas cosas. Pero note su enfoque. Note lo que no oran. Señor, cambia sus corazones. Y el Señor me dio esto, mis hermanos, que alabo a Dios por esto. Cuando estaba estudiando esto. No lo leí en ningún comentario, pero meditando en la palabra. A Él sea la gloria. El Señor me dio el entendimiento. ¿Por qué no oramos así? ¿Por qué no oramos, Señor, concédenos tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra? ¿Y sabe por qué es, mis hermanos?
porque queremos evitar la responsabilidad de compartir la palabra con tal persona. Por eso oramos, cámbiale el corazón. Allá que te quede a ti, Señor. Tú haces ahora, Señor, tú cambia el corazón. Pero note, no oran así esos varones. Esta iglesia no ora así. Ellos oran, concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Y eso no lo oramos nosotros. Yo soy culpable de no orar eso. De que, Señor, dame a mí el denuedo de que yo vaya a hablar esa palabra. Así es el ejemplo que nos deja aquí la Escritura. Y eso es lo que me dio el Señor. Y dije, wow, Señor, yo me humillé y le dije, Señor, perdóname y dame ese denuedo. Para que yo pueda hablar esa palabra y no dejárselo a otra persona o decir, oh, Señor, tú cambia esos corazones. Que el Señor nos ayude. Para no tratar de evitar el deber de compartir la palabra con las almas. El 30 dice, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Noten, no se retiran. ¿Se acuerdan que dijeron de que el Sanedrín les amenazaron que no podían enseñar ni predicar en el nombre de Jesús? Y ellos van a su Padre Celestial y piden lo contrario. Aquí están obedeciendo a Dios. Están esperando la voluntad de Dios. No le tienen temor o miedo al hombre, porque están exaltando, glorificando, están en unión, están juntos, orando juntos. Ahí es donde nosotros agarramos ánimos, mis hermanos. Cuando uno está orando por el otro. Yo pude ver eso de primera mano hoy en esta tarde. Yo sé que la presencia del Señor estaba aquí, porque estamos orando unos por los otros. Y note, aquí no se están retirando los apóstoles. La iglesia no se está haciendo para atrás. La opción nunca fue, llévanos donde nos van a aceptar. Qué bonito fuera, ¿verdad, Señor? Llévanos donde nos van a aceptar y no nos van a perseguir. Que nos van a aceptar con brazos abiertos, ¿verdad? No, ellos ya sabían que iba a haber una persecución. El 31 dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Aquí vemos que se les concedió su petición. Amén. Después de orar, tembló, dice ahí, imagínense que estamos orando aquí y comienza a temblar. Unos se van a quizás tirar abajo de las bancas y otros van a decir, gloria a Dios, como en el libro de Hechos. Y fueron llenos todos del Espíritu Santo. Y dice aquí, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. El Señor nos va a conceder esto, mis hermanos. Nos va a conceder las peticiones de nuestros corazones conforme a su palabra. Y aquí tenemos el ejemplo que, por eso titulé este sermón, el ejemplo para la iglesia moderna. Porque la iglesia primitiva nos deja este ejemplo para la iglesia. El ejemplo en la adoración corporal. Los apóstoles tenían el deseo de estar con la iglesia. ¿Cuánto no más nosotros? Si los apóstoles querían estar con todos los hermanos. Ese debe ser nuestro deseo también. Lo digo así porque pues ellos eran apóstoles. Quizás uno puede pensar, pues ellos no necesitan nada. Ellos caminaron con Cristo. Los 12 se pueden ir a juntar ellos solos allá, tener su propio grupo. Pero no, ellos tenían el deseo de estar con todos los hermanos. Tenían el deseo de adorar todos juntos con los santos de Dios. El segundo punto fue el ejemplo en cómo orar. Los apóstoles oraron con la palabra de Dios, conforme a la palabra de Dios. Y así debemos de orar nosotros. Y el tercer punto, el ejemplo en qué pedir. La iglesia primitiva nos deja el ejemplo en cómo debemos de pedir. Oremos que Dios nos dé el denuedo, la valentía de predicar a Jesucristo. Compartir el glorioso evangelio con nuestras amistades, nuestras familias. Y que no solo Él haga el deber de cambiar los corazones. Sabemos que Él lo va a hacer.
pero no hay que excusarnos, ¿verdad?, de hacer nuestra parte, de hacer discípulos de todas las naciones. Ese mensaje era para la iglesia de Dios hoy en esta noche, mis hermanos. Y es un desafío para todos. Yo de primero la agarré, la recibí y la vengo a compartir con ustedes. Y ese es el mensaje hoy de esta tarde. Aleluya. Hay que orar y darle gracias al Señor por este día. Soberano Señor, venimos en el nombre de Jesús, dándote toda la honra y la gloria, Padre, reconociendo que tú eres el creador de los cielos y la tierra, y que tú eres todopoderoso, Señor, y nada es imposible para ti. Tú sabes, Señor, nuestra condición. Tú sabes en la situación en que la encontramos, Señor. Los problemas, las dificultades, el estrés, Señor, preocupados de cosas, de personas, todas las cosas, oh Dios, que nos caen encima, Señor, y los sentimos tan pequeños. Ayúdanos a confiar en ti, Señor. Nuestra ayuda viene de Jehová. Ayúdanos, Señor. Sabemos de que tú ayudaste a estos apóstoles en esta persecución que enfrentaron, Señor. Nadie nos está tirando la puerta, Señor, golpeando la puerta, sacándonos, Señor, a la calle, a matarnos por predicar a Cristo. Oh, Señor, ayúdanos a estar agradecidos contigo. Ayúdanos, oh Dios, a ver de que tú eres un Dios grande que nos ama. Y te pedimos, oh Dios, que nos concedas tener ese denuedo de compartir la palabra con nuestras familias, nuestras amistades, compañeros en el trabajo, Señor. Que no tengamos miedo del hombre, Señor, sino que debemos obedecerte a ti, nuestro Dios, nuestro Padre. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. El pueblo del Señor dice, amén. Dios les bendiga, hermanos.